El presente tutorial Cómo diseñar un mapa conceptual por problemas va dirigido a todos aquellos docentes en ejercicios o en formación que necesitan mejorar sus habilidades a la hora de diseñar mapas conceptuales o simplemente deseen trabajar desde una perspectiva didáctica orientada a la adquisición de competencias. Para ello es necesario diseñar mapas conceptuales por problemas investigables. Este tutorial está creado por la profesora Hortensia Morón Monge, perteneciente al Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla. Igualmente disponéis de más información en ResearchGate y en YouTube Reinventando la Ciencia. Este tutorial se compone de dos grandes partes. En la primera vamos a realizar o ver cómo hacer una selección de contenidos que van a configurar los elementos claves o los conceptos claves de dicho mapa conceptual. Para ello, vamos a atender a las distintas tipologías que configuran los contenidos e igualmente vamos a distinguir entre seleccionar contenidos en plan lista de la compra a lo que sería un mapa conceptual. Finalizaremos proponiendo o sugiriendo una serie de bibliografías recomendadas para poder diseñar buenos mapas conceptuales. La segunda parte de este tutorial nos vamos a centrar en cómo transformar los contenidos de nuestro mapa conceptual por problemas para así trabajar desde una perspectiva didáctica por competencia. Para ello es necesario que identifiquemos lo que son las preguntas fácticas de preguntas investigables. Igualmente finalizaremos mostrando una serie de bibliografías recomendadas. Comenzamos con la primera parte, correspondiente con la selección de contenidos y que responde a la pregunta ¿qué enseñar? Para ello vamos a ver los distintos pasos necesarios para diseñar nuestra trama de contenido por problemas. En un primer nivel, y como ejemplo, vemos los siguientes contenidos que aparecen como una lista de la compra. Estos son contenidos generales, pues no existen detalles más específicos sobre los contenidos que se van a tratar. Estos son contenidos que tal cual han sido recogidos de las recomendaciones de los currículums educativos. Además, no existe una distinción entre las distintas tipologías de contenido, conceptual, procedimental o actitudinal. En un segundo nivel, como se observa en este ejemplo, ya los contenidos sí que aparecen diferenciados en conceptual, procedimental y actitudinal y sí que existe un mayor nivel de detalle. Sin embargo, vemos que siguen siendo un listado de contenidos en los que en un principio no existen interrelaciones entre los mismos. En un cuarto nivel, vemos ya un mapa conceptual. Los contenidos sí que están imbrincados o relacionados entre ellos. Pero podemos transformar estos contenidos del mapa conceptual y articularlos en preguntas y en subpreguntas investigables, como vemos en este otro mapa conceptual. Sin embargo, estas preguntas o subpreguntas de investigación, como cuáles son las partes de nuestro cuerpo o cómo se coordina nuestro cuerpo, en realidad no son verdaderos problemas, son simplemente preguntas que podemos responder echando mano de los libros de texto o buscándolos por internet. Es lo que denominamos preguntas fácticas. Un caso intermedio sería este otro mapa conceptual, donde igualmente vemos una serie de subpreguntas como qué tipos de energía utilizamos, para qué sirve, cómo utilizamos la energía, cómo fomentar el uso de las energías renovables o cómo cambiar nuestros malos hábitos. Son preguntas que están a caballo entre preguntas fácticas y preguntas investigables. Veamos ahora un último ejemplo que se correspondería o estaría más cerca de lo deseable, de lo que nosotros consideramos como preguntas investigables. A partir de una gran pregunta, ¿cómo sería nuestra vida sin máquinas?, se diseña una serie de subproblemas que además están relacionadas y vinculadas entre ellas. ¿En qué se diferencia una rueda de un ordenador? ¿Para qué puede servir el ordenador en mi día a día? ¿O cómo funciona mi ordenador y un molino de viento y un martillo?
Este sería un ejemplo de mapa conceptual por problemas y de preguntas investigables. ¿Qué bibliografía recomiendo para poder hacer buenos diseños de mapas conceptuales? En primer lugar, recomiendo el artículo de García y colaboradores, ¿para qué sirven las setas? Este documento es de fácil lectura y recoge mediante un ejemplo en particular para secundaria cómo podemos diseñar nuestro mapa de contenidos por problemas. Además nos ofrece un diseño metodológico muy sintético y claro, sobre todo para aquellas personas que nos estamos iniciando en el diseño de propuestas didácticas basadas en la adquisición de competencias. Otro documento de interés es el de Morón Monge y colaboradores, en el cual nos explica a partir de un ejemplo para cuarto de la ESO de biología y geología cómo podemos seleccionar o qué criterios deberíamos de usar a la hora de seleccionar los contenidos. Los contenidos, no solamente el currículum nos ofrece una serie de recomendaciones, sino que nosotros mismos también tenemos que ver cómo vamos a secuenciar esos contenidos de la forma más significativa para el alumnado. Y este documento nos ayuda a reflexionar sobre qué criterios podemos usar para facilitar esa adquisición de los conocimientos. Igualmente recordamos en otros tutoriales previos más específicos sobre cómo hacer mapas conceptuales y qué diferencia hay entre mapas conceptuales y esquemas, el siguiente artículo de Morón Monge y colaboradores, en el cual además disponéis de una rúbrica específica que os puede ayudar a ir mejorando poco a poco vuestros mapas conceptuales para que verdaderamente pasen de ser esquemas a mapas conceptuales. En la segunda parte de este vídeo tutorial nos vamos a parar en detenimiento en ver cómo mejorar nuestras preguntas para que verdaderamente sean problemas investigables. El siguiente esquema de San Martín Márquez 2012 nos sirve como lista de cotejo para ayudarnos a comprobar o a diseñar verdaderos problemas investigables. Los problemas que diseñemos nos tienen que permitir que se describa el fenómeno, que genere una explicación causal, que nos permite también comprobarlo mediante la experimentación, que se puedan realizar generalizaciones, predicciones, gestión de los datos y evaluación. Para la construcción del conocimiento científico escolar es necesario promover en el aula situaciones que faciliten que el alumnado se plantee preguntas orientadas a la descripción de un fenómeno, la explicación, la comprobación, generalización, predicción, gestión o evaluación. Veamos un ejemplo. El otro día estaba en el recreo almorzando un plátano y un zumo. De repente sonó el timbre y lo dejé sin darme cuenta allí. Al acabar las clases me acordé y fui al patio a recogerlo. Cuando llegué, el plátano tenía un color marrón y no parecía muy apetecible a la vista. En cambio, el envase de zumo estaba en perfecto estado. ¿Qué le ha ocurrido al plátano? Esta pregunta nos permite una descripción. ¿Por qué el envase de zumo no le ha pasado lo mismo? Nos permite también dar explicaciones. ¿Cuánto tardará el envase de zumo en pasarle lo mismo que al plátano? Son preguntas que nos invitan a comprobar y a experimentar. ¿Cómo puedo comprobar si se estropean todas las materias igual de rápido que el plátano al aire libre en pocas horas? ¿Tendrá esto algo que ver con la contaminación del mar por la acumulación de plástico? Razona tu respuesta. Esta última pregunta también nos invita a establecer generalizaciones y predicciones. Aunque parece sencillo, no es tan sencillo realizar buenas preguntas que inviten a la experimentación, a la exploración, a la descripción. Una pregunta de investigación bien formulada es más de media investigación y una pregunta bien formulada por quien aprende es más de medio aprendizaje.
Igualmente, en esta segunda parte también tenéis a vuestra disposición una serie de bibliografías que recomiendo, como el vídeo de Melina Furman, un vídeo de entre 10 y 15 minutos, muy sencillo, en el que a partir de una serie de ejemplos ilustrativos podemos ver las diferencias entre preguntas fácticas y preguntas investigables. Igualmente, el artículo de San Martín y Márquez 2012 es un artículo muy sencillo de leer y también muy ilustrativo, que nos permite además ver y realizar también como una lista de cotejos para transformar esas preguntas fácticas en verdaderas preguntas investigables. Finalmente, tenéis otros tutoriales que os ayudarán a diseñar vuestras propuestas didácticas, tanto los mapas conceptuales como el desarrollo de cada uno de los distintos elementos curriculares que configuran las unidades didácticas o propuestas didácticas en este canal Reinventando la Ciencia.